De hecho, esa prueba se la hice porque me dijeron que le estaba yendo no tan bien. Entonces, de alguna manera, Para que volvamos a que nos vaya mal. Amortiguar la nota, el control también. Vamos a hacer el próximo control la otra semana de esta clase. Ya. Que no tiene cálculos. Es solamente Memoria. Intuición es como entender qué haría yo en ese lugar. Pero que la tercera materia que viene es como la tercera más importante de biología, que es estudios observacionales. Hola, hola. Y estudios observacionales tiene cálculos. No son más difíciles de lo que han visto, son divisiones. El punto es saber identificar qué es el numerador y qué es el denominador. ¿Me entiendes? No es que van a seguir siendo divisiones, pero por ejemplo, cuando no sé si ustedes han visto el tema de casos y controles, ¿han escuchado? Por ejemplo, estudios de casos y controles, estudios de corte transversal, ese tipo de cosas, requieren ciertos cálculos para determinar el grupo de los expuestos, el grupo de los que no son expuestos. Vemos si en el grupo de los expuestos apareció determinado o no, entonces eso tiene un número, pero siempre va a ser división, no va a ser más complejo. ¿Ya? Lo que llegaron al último, vieron sus notas, ¿cierto? Sí. ¿No? ¿Lo han visto? Ya están arriba de la nota. ¿Pero funciona ahora? Sí. ¿Sí ahora sí? Sí, funciona. Pero desde el 6 no. No, sí, ya funciona desde el celular. Tienes que eliminar la aplicación y volver a Eso, actualizar. Bueno. Otra. Así que yo soy malo para el nombre, soy bueno para las caras, pero soy malo para el nombre. Toda mi vida soy malo para el nombre. Así que felicitaciones a todos los que tuvieron un 7, porque hubo creo que 2 7. ¿2 7? Sí. Tengo que ser honesto también, a algunos no les puse el puntaje completo porque yo les dije que tenían que poner cálculos. Y lo que me entregaban el cálculo, la alternativa como A, esa se la consideré buena, pero no les pude poner el puntaje completo. Así que ahí sí entiendan para que sepan. La próxima prueba, solo calculadora. No celular, también fui corazón de abuelo, no celular. para el uso de cátedra. Sí, vale. Y para el próximo lunes tenemos el control de esta clase. Que va a ser súper facilito, hacer preguntas, creo, 7. Y así nos vamos poniendo al día. Y esta clase la hice la semana pasada, de hecho, la hice en la Chile, así que hay un par de cosas que no hemos visto acá, que seguimos allá, pero en el fondo van a ver lo mismo que estamos viendo en todas partes. ¿No? ¿Ya? Así que van a actualizar. Hola, hola. Se van a actualizar. Y yo hice mi tesis de pregrado justamente en análisis de riesgo, entonces quizá ahí les voy a dar un poquito más de ejemplos reales. ¿Qué me lo No, el único problema es que me dijeron que esta ley condicional no lo ha arreglado todavía. no. ¿No hay problema? Ya. ¿Qué más? Información varias. Nada. ¿Cuántas clases nos quedan? Como 4 clases, ¿no? 4. Ya, entonces las últimas 2 vamos a terminar como lo que nos falta y las últimas clases van a ser las más sencillas y fáciles para ustedes para que no les consigan con los exámenes. Vamos a ver cosas de historia, cosas bien así como al aire. Pero lo más relevante son estos y otras que vienen, porque es como lo importante de la biología, como les dije al que viene entrando recién, que en las próximas clases vamos a ver lo que ustedes van a ocupar en sus tesis, en realidad. Porque ustedes van a tener que decir si les gusta clínica, si les gusta producción, lo que sea. Van a decir, bueno, mi área de estudio es la región metropolitana, no sé, estoy inventando, van a hacer clínica, y vamos a ver solamente perros, y lo vamos a hacer durante un año, y vamos a ver si perros están expuestos o no expuestos. Entonces, todas esas cosas, ese diseño es importante, el central, y eso es lo que vamos a ver en las próximas clases. Y probablemente ese va a ser como el contenido principal de la prueba 3 y la examen final, yo creo, porque es lo que más en la práctica van a ver. ¿Ya? Así que, repito, pongan atención ahora porque el control es la otra semana de esto. ¿Ok? Solo De esto. Y van a ver que es súper fácil porque es bien intuitivo. ¿Ya? Igual les dije, justo coincido que la semana pasada hice una clase en la Facultad de la Chile, así que, perdón porque no cambié la fecha, pero es la misma. Sí cambié ciertas cosas porque hay cosas del programa allá que sí se ven y acá no se ven, pero en esencia vamos a ver lo mismo, ¿ya? Y aparte yo imparto lo mismo en todas partes que hago clases.
Aquí manejan, ¿cierto? Algunos manejan más o menos, ¿sí? Ya, pero al menos intuyen cómo manejan, ¿cierto? Ya. Entonces, no me sigan a mí, vean la pantalla. ¿Ya? Esta foto la tomé yo, esto estaba en Pudre, en los terrenos. Yo supongo que aquí, esta señal de acá, implica algo, ¿cierto? Algo que va a pasar un poco más adelante. Dejémoslo ahí, algo. ¿Ven la foto o no? Si tienen más mala suerte y están en Islandia, de repente les puede pasar esto. ¿Cierto? ¿Ok? Si tienen más mala suerte aún, ya tienen otro tipo de más problemas, ¿cierto? ¿En serio hay de eso? Pero de acá está dibujado en todo caso. Ese está dibujado, ese está más claro, ese está dibujado. Bueno, lo vieron, ¿cierto? ¿Está claro? Ya, entonces yo les pregunto, ¿cómo ustedes definirían el riesgo? ¿El qué? El riesgo, ahí está. Con sus palabras. La probabilidad de que algo ocurra. Ya, es una probabilidad que algo ocurra, pero eso que ocurra es bueno, malo, más o menos. Ya, algo que no queremos que ocurra porque si ocurre, tenemos consecuencias que no queremos que ocurra, ¿cierto? Estamos poniéndolo con nuestras palabras. Si eso mismo lo llevamos a tres preguntas principales del riesgo, como lo entendemos, sin darle definición aún, es ¿qué puede salir mal? ¿Cierto? Segundo, ¿qué tan probable es que eso mal ocurra? Y si ocurre, ¿cuáles son la magnitud de las consecuencias? O sea, ¿hasta qué punto el impacto de eso que no queremos que ocurra? Si es salud animal, enfermedad, si es producción, no sé, ganancia de peso diaria menor, litro de leche menos, qué sé yo. La condición que no queremos que ocurra. O, qué sé yo, vacas que están con piso de cemento versus vacas que están con piso de suelo de tierra. No queremos que se presenten patologías podales, etc. Entonces, tenemos esas tres preguntas que engloban, nuevamente de forma coloquial, el riesgo. Y si lo ponemos un poquito más fino, efectivamente una probabilidad, así que deberíamos hablar de matemáticas de esta clase, pero no lo vamos a hacer. Pero esa probabilidad incluye dos grandes hechos, lo que sale ahí en la pantalla. La probabilidad de, obviamente, que el evento ocurra, ¿sí? Y la magnitud de esas consecuencias de ocurrir ese evento. Y por ejemplo podemos ver terremotos. Saquemos del tema veterinario, terremotos. Los terremotos pasan, tenemos el 2010, después para atrás el 85, para atrás el 60 y así. Entonces son eventos que pasan muy espaciados en el tiempo, pero de ocurrir, las consecuencias son, ya las conocemos todas. Entonces, a veces, y aquí es importante que entiendan esta parte porque, insisto, esto es intuitivo, a veces no podemos controlar eso, a veces, en fin, va a ocurrir, va a ser inevitable, lo que es la ley de Murphy, ¿no? No sé si ustedes conocen ese concepto, que en el fondo no es que algo malo va a pasar, sino es que en una sucesión de, en términos sencillos, si yo tengo un evento y ese evento lo repito innumerables veces, todo lo que es probable que ocurra va a ocurrir. Y eso puede ser bueno o puede ser malo. Eso es lo que dice la ley de Murphy. No solamente que va a ser cosas malas, sino que todo lo que tenga chance de ocurrir en un tiempo determinado puede ocurrir. Entonces, hay cosas que van a ocurrir y nosotros no podemos evitarlas, pero sí podemos, como hemos conversado en las clases pasadas, quizá, no sé, mejorar la estructura del edificio. O si no podemos, quizás ampliar el hospital por si llega más heridos. No sé, en el fondo podemos hacer cosas para disminuir el impacto de esas consecuencias por más que sepamos el riesgo y no podamos evitarlo. En veterinaria, el riesgo de que aparezcan enfermedades y cosas así, nuevamente inevitable, pero tenemos estrategias para decir, mira, quizás controlando estas dos cosas no podemos evitar lo que pase, pero sí podemos evitar que las consecuencias sean muy grandes. Por ejemplo, una maternidad, lo que sea. Entonces, nuevamente, acá hemos conversado hasta ahora que es una probabilidad de que ocurra algo que no queremos que ocurra, y si lo integramos matemáticamente es la probabilidad de que ocurra ese evento por la probabilidad de la magnitud de las consecuencias de ese evento. Es súper sencillo. Esa es la definición que nosotros como veterinarios deberíamos manejar siempre, porque esa es la que nos dice la OMSA. A mí no me gusta, léanla nomás, y les voy a hacer una pregunta. ¿Por qué no ves que se involucra como los dos conceptos Ahí le voy a decir por qué no me gusta, pero ya la veo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Le falta algo, creen ustedes? Lo que hemos conversado en epidemiología hasta ahora. ¿Creen que falta algo de la definición?
Yo veo personas, veo animales, veo consecuencias económicas, pero falta algo, ¿no? Medio ambiente. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. A mí no me gusta esa porque justamente habla de, o sea, no está mal, porque la ONSA y el análisis de riesgo en particular, históricamente cuando a mí me lo pasaron, siempre se centró en el comercio, en venta, exportación, productos, inocuidad, comercio internacional. Entonces, está evidentemente la ONSA como organismo que da las directrices, los lineamientos de las normas, no son leyes por supuesto, porque los países que quieren adoptar esa, al revés. Si tú quieres intercambiar cosas con, no sé, Chile y Argentina, no es que la ONSA nos diga tienes que asumir esa ley, sino es que si vamos a comercializar tenemos que tener un marco común, porque vamos a tener leyes distintas. Y ese marco común justamente son los lineamientos de ONSA o de otro organismo. Entonces, pasa que a mí no me gusta justamente por eso, porque saca un evento que es lo más relevante para mí, que tiene que ver con el ambiente, porque ahí está sucediendo la interacción de la gente y de los peces. Pasa lo mismo. Entonces, esto lo vamos a dejar como la penúltima clase para que hablemos bien de los organismos, ¿sí? Que es como la primera clase que habíamos hecho, pero yo les dije que por no dar tiempo lo vamos a tirar al fondo porque me parece que es como lo más conversable, no tan estudiado. Entonces, para que ustedes conozcan, saben la ONSA, que es lo que nos rige a nosotros como veterinarios y todos los que queramos en el fondo vincularnos a algún análisis de riesgo, a algún tipo de importación, exportación, comercio. Pero no es la única, tenemos también al Códex Alimentario que entrega lo mismo, pero lineamiento en cuanto a recomendaciones, directrices, sugerencias, normativas, déjale el nombre que quieran, pero preferido a la inocuidad de los mismos. Y tenemos otra que es importante, yo la ocupé para mi tesis, que es la EFSA, si no la conocen se la presento, que es la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, que también establece como los lineamientos para todos los países que forman parte de la Unión Europea. Entonces, si tú quieres comercializar algo con la Unión Europea, tendrías que asumir que toda la Unión Europea o los que forman parte tienen esas directrices como mínimo. Entonces, si tú quieres cumplir ese estándar, tienes que cumplir los lineamientos. Entonces, esa definición la escribí yo porque creo que ahí está como entre todo lo que se puede hacer. Pero lo que más me interesa de esa definición que entiendan es que cuando hablamos de análisis de riesgo, este análisis de lo que no queremos que ocurra, o si ocurra, que queremos que sea lo menos perjudicial para nosotros posible, es un proceso sistemático. ¿Qué quiere decir sistemático? Que no cambie. Un paso y metodología. Tiene un paso y una metodología. Ya, sí. ¿Alguien más? Sistemático, justamente, como dice, no sé tu nombre, así que no, Felipe, que en el fondo tienes un marco teórico que vas de a poco acreditando cada uno de los ítems que necesitas para que se desarrolle. Entonces tú sistemáticamente vas haciendo ciertos pasos, ¿cierto? Y cada vez que haces cada uno de esos pasos van a tener ciertas necesidades que tienes que cumplir, que son científicamente fundados, tienen que ser transparentes. O sea, si yo hago un análisis de riesgo de la probabilidad, qué sé yo, de que nos enfermemos todos de influenza acá, todos tenemos que tener claro qué es la influenza, todos tenemos que manejar quiénes son los que estamos participando. O sea, en el fondo, todas las cosas que pueden albergar ese análisis tienen que estar claras y transparentes. Y si estamos en comercio, mejor aún, porque en el fondo, si yo certifico que el pollo que estoy vendiendo es inocuo, de verdad, la otra persona que tiene que entender que lo que yo defino como inocuo, tiene que ver con que, no sé, el pollo no va a presentar salmonela, pero puede presentar coli. O sea, estoy definiendo qué cosa es o no es. Por eso tiene que ser transparente, fundado y tiene que ser flexible. ¿Por qué? Lleguémoslo al COVID. Cuando partió el COVID, había no sé cuántas personas, 5, 6, 7 personas que estaban con esta enfermedad neumónica desconocida, ¿cierto? Y no se sabía. Y como no se sabía nada, empezaron a hacer evaluaciones de riesgo acotadas en base a esa información, pero pasaron, me acuerdo que lo leí 2 semanas o 3 semanas después y el periodo de latencia cambió. Se dieron cuenta que el periodo ya no era lo mismo. Entonces tuvieron que, lo que tenían hecho, volver a documentarlo, volver a reestructurarlo, afinarlo, porque en el fondo pueden pasar cosas en el camino que hacen que nuestros supuestos iniciales no sean los correctos.
¿cierto? Entonces, por ejemplo, hola, imagínense ustedes que lo contratan ustedes para hacer un análisis de riesgo de una enfermedad animal entre Chile y Perú. Y ustedes lo hacen, tienen toda la información, dicen, vamos a analizar tal territorio, tal persona, tal animales, vamos a analizar, qué sé yo, guanaco, qué sé yo, cualquier cosa, y ustedes hacen ese tema y ven que el análisis de riesgo en ese momento dio 0 o muy bajo porque en el fondo no había enfermedad, o el guanaco, no sé, no estaba en etapa reproductiva, cualquier cosa. Pero resulta que ustedes pasan 2 semanas y se dan cuenta que aparecieron 2 guanacos enfermos, con esa enfermedad que ustedes inicialmente documentaron que no estaba. Entonces deberían ser capaces, en el análisis de riesgo, ser flexibles en ese sentido, incorporar esa nueva información para poder reestructurar ya al final lo que están haciendo. Eso se refiere con flexible. Y nuevamente, estamos intentando prevenir, si es posible. Si no es posible prevenir, tratar de espaciarlo en el tiempo. Y si no es posible ni siquiera eso, tratar que las consecuencias que ocurran sean las menos impacten menos posible de lo que estamos buscando. ¿Sí? Tenemos 4 etapas de ese análisis. Las vamos a ver una por una, pero así hasta ahora lo que venimos conversando, solamente intuitivo. Esta es una pregunta de prueba, solamente que no tengo la alternativa acá. Así que, con todo lo que les conversé hasta ahora, lean eso y díganme si alguna es falsa o todas son verdaderas. AR, análisis de riesgo. La 3 como favor. No. Ah, no, ya la leí. La 5. De hecho, todo lo que conversar hasta ahora con ustedes se resume en esa pregunta. Para que vean que muchas veces, o sea, no muchas veces, sino que en la realidad uno debería preguntar así. Yo les pregunto, les digo A, B, C, D y después esto tienen que... Hay cosas que yo no les he dicho acá, pero deberían ser capaces de ustedes llenar ese vacío. Ya, primero, ¿quién dice que al menos hay una que no es correcta? 1, 2, 3, 4. Ya, ¿quién dice que son todas malas? ¿Ninguna? ¿Quién dice que son todas correctas? Muy bien, tienen un 7. Porque son todas correctas. Analicemos uno por uno. ¿Cierto? Insisto, es bastante intuitivo porque en el fondo es un riesgo. Véanlo en riesgo de caerse, véanlo en riesgo de enfermarse si comen algo malo. Eso es como... Lo tenemos bastante en la cotidianidad nosotros. Entonces, vamos uno por uno. Hacemos un análisis de riesgo, ok. ¿Lo hacemos si se piensa importar una especie o producto que no se importaba antes? Claro que sí, porque si en el fondo soy chiquito y resulta que se abre un mercado, qué sé yo, de pangolines, de anticucho pangolín, no sé, con Vietnam, a Chile nunca ha llegado eso. Entonces hay que hacer un análisis de riesgo porque no tenemos idea qué es lo que traen allá, cuál es la certificación, qué es lo que va a pasar si llega acá, quién lo va a consumir. Tenemos que hacer ese análisis de riesgo. 2. Si queremos importar de una región o país donde nunca lo hemos hecho, lo mismo. En el fondo, si yo desconozco el estado, y ahí se responde la tercera. Si yo desconozco el estado sanitario de un país y yo voy a comprar algo de ese país, es como si ustedes compraran algo, un completo, qué sé yo, en un carrito que se puso recién. O un carrito que ustedes vieron y no sé qué me han cortado, no tienen idea. Entonces tienen que haber una evaluación. Es lo mismo, sanitariamente hablando, si importamos o exportamos, tenemos que tener la claridad de que si cambia esa situación, tenemos que hacer el análisis. Después, les dije lo de flexible. Si estamos haciendo ese análisis y resulta que llegamos al 3 y decimos, no, efectivamente el país no ha tenido una importación previa, pero no tiene ninguna enfermedad. Y resulta que estamos en la mitad y aparece un caso, hay información nueva. Tenemos que ser capaces de incorporar esa información y decir, oye, ¿qué pasa ahora? Nuestros cálculos están bien, estamos asumiendo bien las cosas, etcétera. Y la última, no. Sí. Si yo quiero vender algo
y yo quiero certificar que lo que estoy vendiendo, si no puedo para ustedes, tengo que certificar que lo que estoy diciendo es verdad. Entonces tengo que hacer el análisis, ver cuál es el producto, dónde lo venden, quién lo vende, o si son animales, si hago cuarentena, no hago cuarentena, si hago traslado de una, como vimos en la prueba, si voy a hacer pasos de una zona libre de enfermedad y quiero meter animales, tengo que hacer un análisis de riesgo de otra manera, en el fondo que va a incluir pruebas diagnósticas, por ejemplo, pero tengo que saber, en esa región, todos los años no hay enfermedad, pero solamente han pasado, qué sé yo, ovejas. ¿Qué pasará si pasan caballos? ¿Será lo mismo? No, lo tengo que incorporar. ¿Se dan cuenta? Es como bien intuitiva esta cuestión, porque siempre estamos pensando en el riesgo de que pueda suceder algo mal. Y para que eso sea calculable, o al menos cualitativamente calculable, tenemos que tener claros los supuestos. Esto funciona así, así, así. Y si eso funciona así, este es nuestro resultado. Si algo cambia de eso, nuestro resultado también va a cambiar. ¿Sí? Por eso vamos viendo ese tema de flexibilidad y de robustez científica. Ya. Nuevamente, ve la pantalla. Primer video. Vamos. ¿De nuevo solo? No, si está, si lo vi acá. De hecho, se ve el computador. De justo la mejor parte. Ahí. Listo, reto. Espectacular la solución al problema. En la piel. Ahí. Mamá, me fui de la casa, no, si dejé la ventana cerrada. Es poco probable que el gato abra la ventana. ¿Qué poco probable es? Ahí está. Segundo video. Los que están aquí arriba también son gatos. Soy un perrito indefenso que lo sé, no, son muchos. Quizás no me conviene, me devuelvo. ¿Cierto? Entonces el mensaje es lo que venimos conversando: ¿riesgo cero? No. Así que si en la prueba o en el control, de hecho, les pongo el riesgo cero, no sé, va a inventar algo. Es una medida ampliamente aceptada. No sé. Mentira. Las cosas, como les dije hace un rato, si pueden pasar, van a pasar. Entonces, como nosotros estamos trabajando con animales, con vida, no solamente con comercio, tenemos que tener este principio que yo les dije que era precautorio, no sé si aparece acá. No. Pero les dije, creo que la clase antepasada, que había un tema que nosotros conocíamos como el principio precautorio, y acá en análisis de riesgo es más válido aún, porque tenemos que decir, mira, podemos poner un poquito más de medidas, puede salir un poco más caro, puede que nos demoremos más tiempo, pero vamos a acreditar que lo que estamos haciendo tiene casi el 99% de las chances que no te va a pasar nada. Por ejemplo, yo sé que va a ser más engorroso, sé que te va a costar más, pero si no lo hiciéramos así, si nos equivocamos, el riesgo es muy grande. Si nos equivocamos en poner la instalación del gato, ya viste que el gato va a abrir y se puede caer, si en el edificio, listo. Entonces, en el fondo, el principio precautorio siempre lo hacemos en medicina, lo hacemos en comercio, lo hacemos en análisis, porque el riesgo de equivocarnos tiene consecuencias muy fuertes. Entonces tenemos que aumentar un poco más las medidas, por si acaso. El famoso por si acaso, oye, por si acaso, demos este espacio un poco más, por si eventualmente el gato abre la ventana. ¿Se entiende, no? Entonces, nuevamente, el riesgo cero no existe porque puede ocurrir, a pesar de que tengamos todo un tema armado, todo robusto, todo estructurado, puede pasar. Entonces, como puede pasar y las consecuencias son muy grandes, el riesgo cero no existe. Y siempre se trabaja asumiendo que algo malo puede pasar. ¿Cuáles son las 4 etapas? Ahí están, son bastante sencillas en cuanto a nombre. Cuando entremos una por una puede ser que no sea tan sencillo. Pero en el fondo, nuevamente, es intuitivo. Tenemos un peligro. ¿Qué es un peligro? Son sus palabras, sí.
algo que puede tener daño. Sí, sí. Y ese algo puede ser de distinta naturaleza, ¿cierto? Ese algo puede ser biológico, puede ser físico, puede ser químico, puede ser de cualquier forma, pero es un peligro, ¿sí? Entonces tenemos que identificar todos los peligros, pero antes de eso tenemos que hacer algo que es necesario, que es definir nuestra pregunta y nuestro objetivo de investigación. Es decir, vamos a, qué sé yo, a vender choclo a India. Entonces tenemos que identificar en el proceso venta de choclo a India cuáles son todos los peligros que pueden pasar. Y pueden pasar en varios niveles. A nivel de la producción primaria, de la gente que está haciendo el choclo y lo está guardando, lo está metiendo. Después podemos tener peligros que van a ser en la parte de empaque. Hay otros peligros que podemos tener todo bien acá, pero después en el empaque la gente no está ocupando guantes o va al baño y después nuevamente no se cambia, etc. ¿Listo? Asumamos que está bien en la producción primaria, está bien en el empaque, pero quizás después en la exportación en la aduana hay un problema. Tenemos peligro de que justamente el que está haciendo el control no mande, qué sé yo, el QR y el bache que no debería pasar pasó. Entonces, en el fondo, identificar los peligros en todos los puntos que nosotros, de acuerdo a nuestra pregunta de investigación, tengamos que establecer. Eso se refiere con primero identificar los peligros. Y si yo primero identifico el peligro y después lo describo, por ejemplo, el peligro de comer mayonesa no pasteurizada, por ejemplo. Eso estoy identificando. El consumo de mayonesa no pasteurizada. Pero ahora si le agrego, el consumo de mayonesa no pasteurizada genera o puede generar cuadros de intoxicación y diarrea, bla, bla, bla. Estoy identificando y describiendo. Y si yo identifico y describo, genero algo que se conoce como caracterización. ¿Sí? Para que sepan, cuando hablen de caracterizar algo, es porque identificaste y describiste. Entonces nosotros en el caso de análisis de riesgo, cuando identificamos el peligro también lo tenemos que describir. Este peligro ocurre en tal parte, solamente afecta a tal persona o tal animal y se da en tales condiciones. En tales condiciones no se da. Lo estoy describiendo. Entonces estoy caracterizando mi peligro. Y solo si caracterizo mi peligro, puedo pasar a evaluar el riesgo, que es otra etapa, que tiene otras condiciones. Y luego que ya tengo ese output final, o sea, identifiqué, caractericé, evalué el riesgo, después digo, ¿qué hago con eso? Lo tengo que gestionar. Entonces el peligro es más cualitativo y el riesgo es más cuantitativo. Vamos a ver eso, porque puede ser tres cosas. Entonces, después que yo evalúe el riesgo, lo tengo que gestionar, es decir, ¿qué hago con eso? ¿Qué medida implemento? ¿A quién hablo? ¿A quién me dirijo? Y por eso lo más importante de todo está aquí abajo. Porque eso determina que lo que estoy haciendo tenga algún impacto real. Porque si yo te digo que todo lo que hice es peligroso para ti si lo haces, y yo lo digo de una forma que no te convence, o que no te parece, o que en un lenguaje, no sé, voy a ser súper exagerado, pero ponte tú que mi interlocutor solamente valida lo que yo digo siempre y cuando yo hable en el lenguaje inclusivo. Por ejemplo, estoy haciendo un... Entonces yo te entrego la información, oye, esto es peligroso para ti si tú lo haces. Y resulta que el interlocutor me dice, es que no me gusta simplemente esa forma de aproximarte hacia mí o lo que sea, y no me considera el riesgo. Y ya perdí todo lo que hice. Digo un ejemplo como muy exagerado, pero puede ser cualquier cosa. Puede ser, en el fondo yo puedo decir, señora Juanita, ¿sabe que esta es la probabilidad es 0,03? Y la señora Juanita es una señora en el campo que está con 2 gallinas. Pues está muy bien el análisis de riesgo, pero el interlocutor no le está llegando lo que necesito que le llegue. Y por eso necesito comunicarlo bien. Y en la pandemia, en todas partes, siempre el problema fue la comunicación de riesgo. A pesar del matinal de todas las mañanas, de los casos nuevos, da lo mismo. Lávense las manos, póngase mascarilla, la gente pues se aburrió. Como nosotros vimos en todo el verano que moría gente de nada en China y todo, oh, menos mal pasó en China. Y de repente en febrero empezó a haber casos acá y en marzo ya estábamos todos. Sí. Empezamos con idea. Por eso, pero ahí sería un poquito más amplio porque en el fondo, todos, sin que nos dijeran, la mayoría creía que no iba a llegar. Yo trabajaba en el laboratorio del núcleo milenio en la Chile y el profe, mi director del laboratorio, ya estaba con un plan. Yo dije, oye, qué catastrófico. No, pero él ya nos tenía asignado ya para cuando hiciéramos turnos éticos, cuando íbamos a tener que ir a los bioterios y todo. Porque iba a llegar tarde o temprano. Claro, él manejaba, no es que manejara información, sino que él ya sabía de riesgo y sabía que estaba.
No habían informado nada en Chile, pero ya venían. Es que bueno, todos los que trabajamos con las ciencias de la salud, vamos a hablar súper amplio, ciencias de la salud, todas las disciplinas que sean, trabajamos más al riesgo. Todo el día trabajamos más al riesgo, en cruzar la calle, en, oye, me llegó un WhatsApp y me respondió, ok. ¿Está enojada? ¿Está enojado? ¿Se enojó? ¿Me respondió el riesgo de algo? Todo el rato estamos pensando en riesgo, todo el tiempo. Entonces, la comunicación para mí, obviamente no es que no sea no importante de arriba, porque es lo necesario para poder hacer análisis, pero me refiero a que eso va a quedar en nada si al final yo, el interlocutor, no le considero su forma de entender las cosas, que por eso el lenguaje, cómo lo explicas, la información, cómo lo entregas y cómo lo refuerzas, en el fondo. Y ahí, para que sepan, porque eso no lo vimos la otra vez, hoy por hoy se está trabajando con teoría del caos, porque en la academia, por ejemplo, está claro que si todos comemos huevos con mayonesa no pasteurizada, es probable que nos enfermemos, ¿cierto? Eso en la academia está bastante claro, o sea, te vas a enfermar. Pero ¿cómo? O sea, si me preguntas el paper, ya aquí está el paper, está claro y te vas a enfermar. Pero resulta que el gran problema de toda la academia es que la gente no implementa las medidas. O sea, yo te digo, sabes que si ocupas mascarilla, el riesgo se va a reducir. ¿Cómo hago yo para que tú realmente uses mascarilla? Y que la ocupes bien, y no cuando quieras. Entonces, lo que se está hablando ahora es, ya, ok, tenemos claro el diagnóstico, tenemos claro los números, nos dio significativo lo que sea, pero nos falta el otro trecho, en el fondo, que la gente realmente implemente las cosas que estamos diciendo. Entonces, porque si no pasa eso, el riesgo va a quedar bonito en un papel, pero en la práctica va a seguir siendo riesgoso. Por eso la comunicación en este contexto es súper importante. Recontra importante. Entonces, nuevamente, 4 etapas. Identifico y caracterizo mis peligros, luego evalúo el riesgo, cuando tengo esa información gestiono, lo vamos a ver uno por uno, pero en todo el proceso, por eso fíjense, está en todo el proceso de comunicación, porque si aquí pasa algo, paso a este punto y resulta que aparece una nueva información, que hay un peligro que no evalué, tengo que ser capaz de comunicarlo, tengo que decir, oye, sé que hay un peligro que no está, y vamos a demorar un poco más, lo tenemos que recalcular, qué sé yo. Por eso, ahí comunicación de riesgo está transversalmente en todo el tema. Peligro. Ahí tienen todas las definiciones que van a encontrar en la vida. No en la vida no. Pero lo que van a encontrar siempre cuando se vean enfrentados a definir peligro. Yo lo tuve que hacer porque yo hice mi análisis de riesgo, en realidad hice evaluación de riesgo, en bienestar animal. En transporte de cerdos en bienestar animal. Porque me parecía que en el fondo había que ponerle número, porque quizás todos intuitivamente decimos, oye, sí, es riesgoso que los animales que se van de la unidad de producción al matadero en ese trayecto se van en las peores condiciones posibles. O sea, por ejemplo, yo sabía que había peligros en la unidad de producción, es decir, por ejemplo, quién lo arreaba, cuánta comida le daba, quién no le daba comida. Tenía todo eso claro. Pero después en el trayecto habían cosas que ya perdía, porque no sabía información, porque en el fondo, por ejemplo, yo no puedo, y ahí fue una limitante y no vamos a hablar después de eso, pero cuando tú haces una evaluación de riesgo o lo que sea que haces, tú tienes que establecer y ser honesto cuáles son las limitantes de tu estudio. Entonces, por ejemplo, yo estaba súper claro con lo que pasaba en la unidad de producción y tenía claridad más o menos de lo que pasaba en el trayecto, pero después me dijeron, me acuerdo que la comisión me dijo, oye, y cuando el chofer se va a transportar los cerdos y pasa a almorzar, ¿dónde deja los cerdos? ¿Deja el camión ahí debajo de una sombrita si es verano? ¿O si está lloviendo lo deja bajo un toldo? Cuando toma las curvas, ¿las toma bien? ¿Sí? ¿Cuál es el espacio que tiene cada cerdo en el camión? Cuando toma las curvas, ¿no se pegarán? Y así, una serie de cosas que yo no podía estimar, que no tenía idea, porque además le pregunté al chofer, el chofer jamás me iba a decir, o sea, que sí, lo hago súper bien. Y además, porque no sé si saben, pero por normativa hay un encargado de bienestar en la unidad de producción, que certifica que lo que está moviendo está, entre comillas, dentro de los estándares de bienestar. Pero una vez que pasa el camión, ¿quién es el encargado de bienestar? El chofer. Y cuando es por transporte de barco,
es mucho más engorroso todavía. Entonces, listo, hice eso y después llegó la planta afanadora, listo. Y después el chofer entrega el papelito, ya, yo me desligo, lo entregué todo, hay un nuevo encargado, hay un nuevo veterinario faena y todo. Pero también los animales no son faenados inmediatamente, son mantenidos un tiempo. ¿Y cómo se mantienen? ¿Quién lo mantiene? Y ahí empecé, justamente como les decía, a analizar cada uno de los peligros en cada uno de esos eventos. Entonces, analicé etapas de inicio, etapa de transporte, etapa de llegada, ¿se fija? Entonces, identifiqué los peligros en cada uno de esos puntos y los describí. Después le puse números, vamos a ver un poquito más, pero no sabía cómo definir peligro, porque los peligros que están acá son todos como presencia de algún agente sólido, químico, físico, lo que sea, pero el bienestar queda un peligro. Y ahí llegué a EFSA, y la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. Y ellos, ahí está a la derecha, primero definen lo que es un factor. Y un factor, como está ahí, es cualquier aspecto que en el fondo afecte positivo o negativamente al animal. Y si ese aspecto es negativo, se define como peligro. ¿Se fija? Pero esa definición no está ni en la OMSA, ni en el Códex, en ninguna parte. Entonces tuve que partir mi supuesto. Bueno, estos supuestos de peligro son en base a EFSA. Y la mayoría de estos otros peligros están en base a OMSA. Entonces tuve que decir cada cosa que estuve haciendo. En el fondo, detallar, esta definición viene de acá. Y esta cosa no la consideré porque no la pude considerar. Esto está presente, sí, pero el chofer no me respondió. Entonces, hay que ser honesto en ese sentido, porque si no, las limitantes de estudio son los que finalmente dan cuenta que también o mal hace el trabajo. Entonces, ahí tienen distintas definiciones. La leen después, porque en el fondo ya entienden que un peligro va a ser algo que va a perjudicar, que puede ser de distinta naturaleza. Tiene distintas definiciones, a mí me gusta más la de EFSA, porque fíjense, dice sustancia o actividad susceptible de causar efectos adversos a organismos vivos o al medio ambiente. Súper claro. Arriba es como sanidad, persona, alimentos, no está mal, pero yo creo que el peligro, si lo entendemos como más amplio, me parece que eso es más correcto para mí. Entonces, tenemos nuestros peligros, los definimos, los caracterizamos, decimos, estos de acá, acá, y pasamos a la evaluación del riesgo, que tiene 4 puntitos. Llévanse la estrella. Voy a ver 2 y ahí nos vamos a tomar un break. Porque ya dije 45 minutos, porque después 45 nadie pierde. Estamos bien. Pero justamente, si identificamos el peligro, en la evaluación del riesgo tenemos que justamente ver el número. Ahí vamos a evaluar la probabilidad. Antes de eso, estamos siendo cualitativamente profesionales. En el fondo, estos son todos los peligros que ocurren en tales partes y son todas estas personas o animales los que se ven afectados. Ahora pongamos el número. Y para poner el número, tenemos que saber qué pasa en cada una de estas 4 partes. O sea, el peligro para que eso entre, o sea, disemine. ¿Quiénes son los que se ven expuestos a ese peligro? ¿Cuáles son las consecuencias de ese peligro? ¿Y cómo estimamos ese valor? ¿Ok? Y esto es como lo mismo, porque en el fondo, en la evaluación del riesgo, habitualmente lo estamos haciendo en veterinaria para ver enfermedades zoonóticas. Pero como ya les dije, básicamente esto también tiene que ver con comercio, tiene que ver con bienestar, tiene que ver con una serie de otras cosas que no solamente son eso. Pero en todo caso siempre va a ser lo mismo que venimos conversando desde que partimos el curso. Tenemos que identificar dónde, cuándo, cómo, tenemos que sintetizar todo el tema para poder llegar a un marco robusto de estimación. Y esto es lo último, y así se va el break. Lo que preguntaste tú, no me acuerdo el nombre, pero lo preguntaste. Tenemos 2 formas de evaluar ese riesgo. Con números o sin números. Tenemos una tercera, que es intermedio, el semi. ¿Okay? Pero si es cuantitativo, es porque necesariamente requerimos valores. Y eso puede requerir más tiempo, porque para tener ese número no es solamente, mira, encontré esto, no, encontré esto y vale tanto. Necesita un poquito más de proceso. Y si es cualitativo, no es que sea menos bueno, sino que en ciertas condiciones puede ser lo mejor que podemos hacer. Entonces, va a depender de la pregunta. Yo, por ejemplo, yo lo hice semi-cuantitativo. Entonces,
Habían cosas que sí le pude poner número porque sí sabía el dato, y hay cosas que no sabía, entonces lo estimé cualitativamente. Y hay cosas que lo hice más o menos, lo hice como algunos con número, otras cosas sin número, entonces fue semi-cuantitativo. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es peor? Lo conversamos de vuelta del break. Bien. Bueno. Son las 3. A las 3:10. Porque yo creo que vamos a terminar antes de las 4.